variables. Ahora vamos a ver la capacidad para atributos. Bueno, el análisis de capacidad binomial en este caso, vamos a ver dos puntos. Uno que es cuando los atributos se distribuyen de manera binomial y cuando los atributos se distribuyen con una distribución de Poisson. El análisis de capacidad binomial nos sirve para realizar un informe de capacidad del proceso cuando sus datos provienen de una distribución binomial. Estas distribuciones comúnmente se asocian al registro del número de elementos defectuosos entre el total de número de elementos de una muestra. Por ejemplo, usted puede tener dentro de un proceso como defectuoso o no defectuoso dentro de que determina si un elemento es aceptable o no. Entonces, de esta manera podemos realizar una capacidad, ¿no? Un índice de capacidad también que va a ser, en este caso, para atributos. ¿Cuáles son las condiciones? Que cada elemento de sus datos es un resultado de condiciones idénticas, ¿no? La probabilidad de éxito o fracaso es constante para cada elemento. Los resultados de los elementos son independientes entre sí. En sí, todas las características de una binomial. Vamos a hacer un ejemplo. Una entidad bancaria realizó un estudio sobre satisfacción de sus clientes. Para ello se seleccionó 30 agencias al azar. Y cada una agencia se seleccionaron también al azar clientes a cada uno de los cuales se les realizó una entrevista. Aunque de la entrevista se obtuvo información mucho más detallada, cada una de ellas se resumió como cliente satisfecho o no satisfecho. El archivo banco MTW contiene los datos de agencia y número de clientes descontentos o que no están satisfechos con esa agencia. Ahora se pide realizar un estudio de control para verificar si el proceso es capaz. Vamos a ver esto en el software. Haré el siguiente procedimiento. Estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad y coloco binomial. Ya que aquí me aparece un estudio de capacidad, pero para una variable, ¿no? Que sigue un comportamiento binomial, una distribución binomial, que es el número de defectos por un total de agencias. En este caso sería el número de descontentos por agencia. Entonces voy a poner acá análisis de capacidad y binomial. En defectuosos, en este caso voy a colocar descontentos y en el tamaño constante sí, porque me dicen en el ejercicio que se seleccionaron al azar 50 clientes en donde se les hizo la entrevista. Y de esos 50, por ejemplo, hay 10 que han salido descontentos. Le coloco aceptar. Y entonces acá me aparece el análisis de capacidad del proceso. Pero yo no puedo hacer un análisis de capacidad, le repito, cuando tengo puntos que están fuera del proceso o cuando está el proceso fuera de control. Entonces aquí ya me está orientando que existen 3 puntos, de los cuales es el número 6, el número 13 y el número 28. Entonces, aún así miren, la línea, la banda de ajuste, no se está ajustando a la binomial para estos puntos, justo estos 3 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es eliminarlos. En esta parte no se puede hacer eliminar como las otras gráficas, así que lo vamos a hacer de manera manual. Voy a borrarlo, 6, y automáticamente se pone un asterisco que en mi gráfica va a ser un vacío. El número 13 y el número 28. Lo voy a borrar y ya está. Ahora repito nuevamente la función. Aceptar. Y como ven, ya los datos están más pegados a la línea binomial. Ya no es la normal, sino la línea binomial. Y acá estos puntos que son saltos, ¿no? Porque he eliminado esos datos. Entonces ahora sí ya puedo decir, ¿no? Bajo mi estudio de capacidad, en este caso, el promedio porcentaje defectuoso está en 19.93%, que vendría a ser esta parte, ¿no? Igualito. Y la parte inferior de 18 a 22%, que más o menos
es el intervalo de clientes insatisfechos a un 95% de confianza. De 18 a 22% si lo redondeamos, ¿no? Claro. Entonces, de esta manera hemos visto la capacidad del proceso. También apreciamos, ¿no?, que del 3% al 37% se encuentran los clientes insatisfechos, ¿no? Pero en promedio es 19.93%. Bien, entonces de esa manera hemos visto el análisis de capacidad del proceso para una variable binomial. Ok, ya terminamos entonces para binomial. Ahora sigamos estudiando. El siguiente proceso es el análisis de capacidad, pero para variables que se distribuyen con una Poisson. Este análisis nos ayuda a producir un informe de capacidad de proceso cuando los datos provienen de una distribución de Poisson. Los datos de Poisson comúnmente están asociados con el número de efectos observados en un elemento, donde el elemento ocupa una cantidad de tiempo especificada o un espacio especificado. El tamaño del elemento puede variar, por lo que también se puede hacer un seguimiento al tamaño. Por ejemplo, si usted fabrica cableado eléctrico, quizás quiera registrar el número de rupturas de un trozo de cable, o si la longitud de los cables varía. Usted tendrá que registrar el tamaño de cada trozo incluido en la muestra. O por ejemplo, si usted fabrica electrodomésticos, quizás quiera registrar el número de rayas en la superficie de los aparatos. Entonces recuerden que la distribución de Poisson es el número de efectos por unidad de área o espacio, ¿no? Entonces, de esa manera, la distribución de Poisson nos va a ayudar también para hacer un análisis, pero bajo atributos. En este caso, también el informe nos incluye una gráfica U, una gráfica de media acumulada y un histograma. Hagamos un ejemplo. En el proceso de pintado de unas piezas que se secan pasando por un horno, al final se inspeccionan una a una porque aparecen pequeños defectos que deben corregirse a mano, ¿no?, a tiempo. Entonces, el archivo pintado del horno se tiene el número de defectos detectados en 40 pinzas consecutivas. El contenido del archivo es el siguiente: pieza y número de defectos. Tenemos que ver el número de errores en 40 piezas consecutivas por unidad de área. Entonces, vayamos al software para resolverlo. Bien, ya en el software entonces tenemos aquí el archivo pintado de horno, ¿no?, pieza y número de defectos. Entonces voy a seguir el siguiente procedimiento: estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad, y esta vez voy a colocar Poisson. Ahora, en defectos, obviamente voy a colocar número de defectos. En el tamaño constante, simplemente voy a colocar 1 en tamaño constante, ¿sí?, porque son 40 piezas. Entonces, voy a colocar aquí aceptar y me arroja el análisis de capacidad de Poisson. Entonces, el proceso se mantiene estable en torno a 3 defectos, 3.15, ¿no?, por unidad. Del gráfico de valor medio acumulado se deduce que el número de muestras es suficiente. Y del gráfico de Poisson se puede ver que la mayoría de los puntos están en la línea de Poisson. Eso quiere decir que se ajusta perfectamente a que siguen una distribución de Poisson. Entonces, los puntos están dentro de los límites, y a un 95% de confianza encontramos que el límite inferior está a 2.6 y 3.7. Entonces, de esta manera hemos visto la capacidad del proceso en 3 unidades. O sea que existen 3 defectos por pieza. Entonces, de esta manera hemos estudiado el análisis de capacidad de Poisson